Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. Comenzamos entonces esta parte 2.13 que corresponde a la segunda parte. Continuamos haciendo ejercicios de práctica. Veamos este ejercicio número 2, el primero está en el video anterior, te digo por si no lo viste. Y en este caso tenemos lo siguiente. A continuación se muestra la gráfica de la función de ley f de x igual a seno de x. Esta es una función que ya habíamos estudiado cuando vimos la clasificación de funciones. Corresponde a una función circular directa, es una trigonométrica y es una de las tres funciones más importantes de estas trigonométricas. Recordá que nos daba una onda que se llamaba sinusoide. Estaba definida para todos los reales, su conjunto imagen, como podemos observar, es el intervalo cerrado menos 1, 1, y se trataba de una función impar y además periódica con periodo 2pi. Bueno, ese es un breve resumen de lo que habíamos visto de esta función. Bueno, en este caso vamos a trabajar con tres consignas y vamos a comenzar con la primera. Se nos pide graficar a partir de la función dada, ¿no? La función de ley g de x igual a 2 por el seno de 2x más 1. Bien, este ejercicio lo que pretende es que repasemos un poco esta cuestión de las transformaciones a partir de una gráfica. Y vamos a comenzar viendo qué efecto tiene el número 2 que multiplica a la x adentro del seno, es decir, en el argumento del seno. Recuerden que cuando teníamos una función de la forma f de k por x, lo que hacía ese valor k era contraerla o dilatarla en sentido horizontal. Y como en este caso tenemos el valor 2, que es mayor que 1, lo que va a suceder es que esta onda se va a contraer en forma horizontal. La idea principal es la siguiente. Donde antes entraba una onda completa, estoy hablando en este caso de su periodo, es decir, del valor 2pi, ahora van a entrar dos ondas completas. Entonces acá en la pantalla te voy mostrando cómo se va a realizar esa modificación. Te invito a que te ayudes con una tabla de valores, pero bueno, tenemos el resultado final, que es esa onda que se contrajo respecto de la anterior. Pero acá quiero hacer particular énfasis en una cuestión. En una función trigonométrica, a ese valor 2 que multiplica a la x, al argumento original, se lo conoce como pulsación. Y es un valor que está relacionado directamente con su periodo y después vamos a hablar un poco de ello. Notemos que hasta el momento lo que tenemos graficado corresponde a la función de ley igual al seno de 2x, porque justamente hemos modificado la gráfica de la función y igual a seno de x, afectándola con este valor 2. Vamos a la segunda modificación, que es el 2, que está multiplicando a todo el seno. Recuerden que cuando ustedes multiplicaban a toda una función por un valor k, lo que producía esto era que la dilataba o la contraía, pero ahora en sentido vertical. Y como el número 2 es un número mayor que 1, lo que sucedía para el caso de la dilatación o contracción vertical era lo contrario a lo que pasó en la transformación anterior. Es decir, ahora si k es mayor que 1, la onda se va a dilatar, la vamos a estirar en sentido vertical, como se está mostrando en la pantalla. Así que ahí tenemos nuestra función de ley igual a 2 por el seno de 2x hasta el momento. También me quiero detener un segundo en las funciones trigonométricas. Sucede que a ese valor se lo denomina amplitud de la onda. Bueno, por último, la tercera transformación que tenemos es la que produce el número 1, que se está sumando a toda esta última función que hemos graficado. Y recuerden ustedes que cuando a una función la afectábamos a un número k sumándolo o restándolo, se producía un desplazamiento vertical. En este caso, como el número es positivo, el desplazamiento se produce hacia arriba, así que entonces en la pantalla estamos mostrando cómo quedaría su gráfica. Bien,
Finalmente hemos conseguido entonces la gráfica de la función de ley g de x igual a 2 por el seno de 2x más 1 y lo hemos hecho a partir de la función de ley f de x igual al seno de x aplicando sucesivamente 3 transformaciones. Hace unos minutos les había comentado que el valor de la pulsación estaba íntimamente relacionado con el periodo de la función. Bueno, la cuestión es que siempre se da que el periodo de una función afectada a una pulsación determinada está dado por el valor 2pi dividido la pulsación. Es decir, para este caso va a ser 2pi dividido 2, que era la pulsación, es decir, pi. Si observan la función que nos quedó como resultado, pueden notar ahora que efectivamente se sigue tratando de una función periódica, pero ahora el periodo vale pi. Vamos a pasar entonces al segundo inciso de este punto 2, en el que se nos pide definir un dominio y un conjunto de llegada para que la función g admita inversa. A ver, si observamos la gráfica de la función, que la estamos volviendo a dibujar, claramente el dominio de esta función son todos los números reales. Y como se trata de una función periódica, nunca una de ellas podría ser una función inyectiva, con lo cual vamos a tener que restringir necesariamente el dominio para poder encontrar una función que sea inyectiva. Luego hablamos de la suryectividad y esto lo hacemos para que admita inversa. Recuerden ustedes que para que una función admita inversa tiene que ser biyectiva. Entonces imaginemos un tramo del eje x para el cual esta función resulte inyectiva. Fíjense que si recortamos la función como se muestra a continuación, es decir, únicamente considerándola tomando su dominio en el intervalo menos pi sobre 4, ese tramo de función se trata de una función inyectiva, que es uno de los problemas principales. Recuerden que la suryectividad es fácil de solucionar. Entonces vamos a plantear la función g y vamos a establecer que su dominio sea el intervalo cerrado menos pi sobre 4, pi sobre 4. Vamos a indicar que el conjunto de llegada sea el conjunto imagen de esta función, que es el intervalo cerrado menos 1, 3. Con la ley que estábamos trabajando, g de x igual a 2 por el seno de 2x más 1. Bien, esta función, ahora así definida, se trata de una función inyectiva, se trata de una función suryectiva, por lo tanto se trata de una función biyectiva y finalmente a raíz de esto admite inversa. Así que ahora en el punto C se nos pide hallar la inversa de esta función g y graficarla en el mismo sistema de coordenadas. Antes de plantear a la función g a la menos 1 que corresponde a la inversa, vamos a calcular cuál es la ley de esta función. Entonces vamos a partir de la ley que conocemos, que es la de g, y es igual a 2 por el seno de 2x más 1. Recuerden que para hallar la ley de la función inversa, lo que tenemos que tratar de hacer es despejar la variable x en primer lugar. Así que en un segundo paso vamos a escribir y menos 1 igual a 2 por el seno de 2x. Lo que hemos hecho es restar 1 en ambos miembros. Ahora vamos a dividir todo por 2, ambas expresiones, y entonces obtenemos y sobre 2 menos 1 medio igual al seno de 2x. En un paso siguiente vamos a aplicar la función arcoseno, que es la inversa del seno, en ambos miembros, y vamos a obtener arcoseno de y sobre 2 menos 1 medio, y en el segundo miembro vamos a obtener arcoseno del seno de 2x, que obviamente es 2x. Como último paso vamos a dividir de nuevo toda la expresión por 2 y llegamos a que x es igual a 1 medio por el arcoseno de y sobre 2 menos 1 medio. Recuerden que ahora lo que hacíamos era cambiar de variables, a todo lo que era x lo llamábamos y viceversa, y tenemos que la ley de la función inversa es y igual a 1 medio por el arcoseno de x sobre 2 menos 1 medio. Entonces vamos a plantear a la función inversa g a la menos 1 de la siguiente manera. Escribimos g a la menos 1. Su dominio ahora va a ser el conjunto imagen de la función g original,
es decir, el conjunto dado por el intervalo menos 1, 3. Esta función va a ir hacia el intervalo cerrado menos pi sobre 4, que corresponde al dominio de la función g. Y su ley va a ser g a la menos 1 de x igual a 1 medio por el arcoseno de x sobre 2 menos 1 medio, que era lo que habíamos obtenido recién. La voy a graficar, esto lo pueden hacer ayudándose con algunos puntos de la función original. Recuerden que teníamos que invertir las coordenadas de cada par. Y bueno, ahí finalmente tenemos a la gráfica de la inversa. Recuerden que si trazáramos la función de ley y igual a x, que corresponde a la recta bisectriz del primer y tercer cuadrante, resulta que estas dos gráficas son entre sí simétricas a esa recta. Bueno, a continuación vamos a pasar a un tercer ejercicio que nos dice lo siguiente. La función f, que va del conjunto dado por los reales menos el menos 4 hacia el conjunto de los reales menos el 2, y cuya ley es f de x igual a 2x menos 2 sobre x más 4, se trata de una función biyectiva. La pregunta acá es la siguiente: ¿cuál es la ley de la función inversa? Es decir, en este ejercicio solamente vamos a enfatizar en la ley de la inversa y ya tenemos todas las características para que la función sea biyectiva, por lo tanto ya admite inversa. Entonces vamos a hacer un trabajo similar al que hicimos en el caso anterior. Lo que pasa es que mi intención es mostrarles cómo se generaría la ley de la función inversa de una homográfica, cómo la vamos a obtener. Vamos a tomar en primer lugar la ley de la función, que es igual a 2x menos 2 sobre x más 4. Y acá a la derecha vamos a hacer la gráfica de esa función. Recuerden que para obtenerla tendríamos que hacer el análisis de los elementos de este tipo de función. Las asíntotas, ordenada al origen, raíz, etc. Para hallar la ley, recuerden que el objetivo siempre es tratar de despejar la variable x en función de y. Así que en un primer paso lo que vamos a hacer es multiplicar a toda la expresión por x más 4. Y entonces obtenemos y por x más 4 igual a 2x menos 2. En el segundo miembro, obviamente, las expresiones se cancelaron. Ahora vamos a distribuir la y del primer miembro y entonces tenemos lo siguiente: y por x más 4y igual a 2x menos 2. En un paso siguiente vamos a llevar a cabo este procedimiento. Yo tengo intenciones de que las x me queden en un solo miembro. Entonces vamos a pasar, entre comillas, el 2x del segundo miembro al primer miembro y el 4y del primer miembro al segundo miembro. Vamos a obtener entonces y por x menos 2x igual a menos 2 menos 4y. Ahora, en el primer miembro vamos a sacar como factor común la variable x y nos queda x por y menos 2 igual a menos 2 menos 4y. Y finalmente vamos a despejar la x dividiendo todo por y menos 2 y conseguimos x igual a menos 2 menos 4y sobre y menos 2. Noten que hemos conseguido escribir a la variable x en función de y. Así que en un paso final lo que vamos a hacer es este cambio de variables que hacemos siempre al calcular la ley de una función inversa. Y tenemos entonces y igual a menos 2 menos 4x sobre x menos 2. Función que voy a dibujar en la misma gráfica que la original, como estamos mostrando en la pantalla, y en la cual también he agregado la recta bisectriz del primer y tercer cuadrante. Y noten nuevamente esa característica de simetría que ocurre entre las gráficas de la función original y la de la función inversa. Vamos a pasar ahora a un último ejercicio 4 que nos pide analizar la paridad de la función de ley f de x igual al valor absoluto de x sobre x cuadrado menos 5 en su dominio natural. En primer lugar, para hacer el análisis de la paridad, recuerden que tenemos que buscar sí o sí el dominio de la función. Noten que acá, en este caso, el denominador se anula
si x vale o menos raíz de 5 o raíz de 5. Así que a esos dos valores los vamos a excluir del dominio y luego entonces el dominio es el conjunto dado por los reales menos raíz de 5 y raíz de 5. Bien, si analizamos este dominio es simétrico respecto del 0, porque lo que quiere decir esto es que cada valor que está en el dominio tiene a su opuesto en el dominio también. Y ustedes podrían pensar, bueno, raíz de 5 no está en el dominio. Claro, pero menos raíz de 5, que es su opuesto, tampoco está. Así que justamente ese no es problema. Sucede con cualquier otro real que su opuesto está efectivamente en el dominio de la función. Bueno, vamos a indicar entonces con un tilde que esta primera condición que se tiene que cumplir para que una función sea sometida al análisis de paridad o imparidad está verificada. Y ahora vamos a la parte en realidad que define efectivamente si una función es par o impar. Y recuerden que lo primero que vamos a hacer es comparar con el valor f de menos x y en forma genérica. Esto no lo pueden hacer considerando un punto particular, porque cuando toman un valor particular no lo están demostrando para cualquier x. Así que acostúmbrense a calcularlo en un valor genérico. Entonces vamos a plantear f de menos x. Esto significaría reemplazar en la ley de la función todas las x que aparezcan por el valor menos x. Entonces vamos a obtener valor absoluto de menos x sobre menos x al cuadrado menos 5. Y ahora observemos la expresión que nos quedó. Por un lado, el valor absoluto de menos x coincide con el valor absoluto de x. Y por otro lado, hacer menos x al cuadrado nos da como resultado lo mismo que hacer x al cuadrado. Con lo cual, a lo anterior lo vamos a poder escribir como valor absoluto de x sobre x cuadrado menos 5. Y esto, lógicamente, coincide con el propio valor f de x. Con lo cual, con esto hemos llegado a demostrar que f de menos x es igual a f de x. Y como conclusión, entonces vamos a decir que esta función f es una función par. A la derecha les voy a mostrar la gráfica de esta función que tiene una ley un tanto extraña y pueden comprobar gráficamente que se trata de una función par. Recuerden que esto lo hacíamos observando si la gráfica de la función era simétrica respecto del eje vertical y en este caso lo podemos comprobar. Con esto entonces damos fin a este segundo capítulo que está plenamente dedicado a funciones y ahora sí estamos listos para meternos en otros temas más importantes, así que te espero en el próximo capítulo en el cual vamos a arrancar con el concepto de límite. ¡Chau!